Hola a todos familia, bienvenidos a nuestra reunión virtual. Este día miércoles, como cada 8 días, buscamos reunirnos para aprender más de Dios, aprender de su palabra, de su voluntad. Amigo, hermano, hermana, que te conectas a través de este medio, seas bienvenido. Creemos que como una comunidad, como una iglesia, estamos buscando la voluntad de nuestro Padre. Aprender de la palabra de Dios es una convicción personal, escuchar su voz y atender a lo que Él nos pide o a lo que Él nos llama. Hoy familia, deseo que te sientas bienvenido, que juntos podamos escuchar la voz de Dios, enfocarnos en lo que Él quiere para nosotros y aprender cada vez más de su esencia, cada vez más de lo que Él quiere para ti y para mí. Acompáñame a hacer una oración para dar inicio a nuestra clase, por favor. Amado Padre, a usted venimos, Dios, en este momento tan especial, Dios, donde en distintos lugares, en distintos momentos, algunos en el transporte, algunos ya en casa, algunos, Padre, ya prestos, Padre, para escucharte, algunos tal vez recién llegando después del tráfico, de la lluvia, Señor. Queremos, Dios, en un mismo corazón conectar contigo, conectar con tu palabra, conectar con esta clase que preparas para nosotros. Gracias por tu iglesia en Izcali. Gracias por bendecirla de gran manera, Señor. Amado Padre, ponemos este tiempo en sus manos, rogando usted hable a nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo bueno que es usted. Gracias, Dios, por este momento, por este tiempo, por Jesús, por el Espíritu Santo. Y en su santísimo nombre ponemos este tiempo, esta clase, esta reunión en sus manos, papá. Amén. Bien familia, pues bienvenidos nuevamente a esta reunión. El día de hoy quiero compartir contigo una clase titulada Dios te habla a tu manera. ¿Y a qué me refiero con a tu manera? ¿Alguna vez has pensado que constantemente Dios ha buscado, si no de una manera u otra, hablarte? Hagamos un recuento familia. Como una iglesia, como una comunidad que estamos aprendiendo cada vez más de Dios, sin duda, haciendo un recuento, podríamos con claridad ver que en los últimos meses, tal vez en el último año y medio, Dios nos ha hablado de distintas maneras. Comenzamos una visión como iglesia con todas las demás regiones, una visión que contemplaba experimentar a Dios, experimentar la Trinidad, aprender en nuestro caso las disciplinas espirituales. Hemos aprendido sobre el discipulado emocionalmente sano y también y recientemente estamos por terminar una nueva práctica de discipulado, el Flan Joy, donde conectamos, donde gestionamos nuestras emociones, donde entendemos de qué manera podemos ayudarnos y donde también aprendemos que cada uno es responsable de su estado emocional. Rendir a Dios tu interior, sin duda, no es sencillo. Familia, hermano, amigo, Dios te ha hablado de muchísimas maneras. No hay duda de ello. Tal vez de maneras nuevas, de maneras diferentes, pero estoy convencido que a cada uno de nosotros Dios nos ha hablado de muchas formas en este último tiempo. Fíjate lo que dice esta escritura en Job 33:14. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Qué increíble, familia, darnos cuenta que esto es nuestra realidad, que aunque Dios nos habla de formas distintas en todo momento y de muchas maneras, tú y yo somos limitados para darnos cuenta de qué es lo que Él quiere decirnos. La Reina Valera contemporánea dice, Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Y qué difícil, familia, poder reconocer que efectivamente Dios, de una u otra forma, nos ha hablado al corazón. Ha buscado conectar contigo y conmigo. Pero por más que Él haga, por más que Él hable, por más que Él, quien dirige su iglesia, transmita su mensaje de promesas, de vida para ti y para mí, nosotros podamos no comprender o entender qué difícil es darnos cuenta que quien está cometiendo el error somos nosotros. Y específicamente entender que la responsabilidad de una conexión o de la falta de conexión con Dios es nuestra. Dios te habla de una u otra forma. Y aunque no lo comprendas, Él quiere hablar contigo, conectar contigo. De todo lo que Dios te ha hablado, ¿has entendido lo que Él quiere decirte? Con confianza, familia, hermano, hermana, hermana, hermano, amigo, amiga. Realmente en este tiempo que Dios te ha hablado de una u otra forma,
¿Realmente podrías decir que sabes, que entiendes, que comprendes lo que Él quiere decirte? Para ti, discípulo de mucho tiempo, para ti, discípulo que buscas regresar a casa, para ti, discípula que tienes poco tiempo, de una u otra forma, Dios te habla de muchas maneras. ¿Estás entendiendo lo que Él quiere decirte? Vamos a centrarnos en la enseñanza del día de hoy en este capítulo, números 22 del 23, perdón, del 22, capítulo 22 del 2 en adelante. Y fíjate lo que empieza a enseñarnos la palabra de Dios. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran muchísimos. Estamos ubicados en un momento en el cual el pueblo escogido, los israelitas, el pueblo del Señor Todopoderoso, estaba conquistando. Los pueblos contrarios al pueblo escogido se llenaron de mucho miedo porque el pueblo de Dios era numeroso. Así que mandó Balac a llamar a Balaam. Balac mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Y para la enseñanza de hoy, quiero hablarte de Balaam, un hombre que en el contexto es reconocido no solamente por Balac, sino por muchos como un profeta, específicamente un profeta que contaba con un favor extraordinario. Si él bendecía, la gente quedaba bendita. Si él maldecía, pasaba justo eso. Familia, cuando un rey, cuando el encargado de todo un pueblo y una nación siente miedo, está aterrorizado, dice la escritura que este mismo acude al pueblo, entre el pueblo enemigo, a un contrario, buscando su ayuda y pidiendo de su favor. ¿Cuál era ese favor? Quiero que tú vengas y que maldigas por mí al pueblo que te acabo de mencionar. Un pueblo del cual has salido y superado muchas pruebas, del cual has sido rescatado de Egipto y del cual tan numeroso es que podría desaparecerme. Yo sé que tú bendices, y si tú bendices, quedarán benditos, pero también sé que si tú maldices, quedarán malditos. En este contexto, pon mucha atención. Balaam los invitó a pasar allí la noche y prometió comunicarles después lo que el Señor le dijera. Algo curioso y pon atención en esto. Y los oficiales se quedaron con él en su casa. Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Una particularidad y un punto clave en nuestra clase del día de hoy. Balaam era un hombre con tanta conexión, con una cercanía, con una relación con el Dios Todopoderoso, que esa misma noche se apareció, se encontró con él. Un encuentro de Dios y Balaam, donde en una noche común va y lo visita y dice que le cuestiona quiénes son los hombres que han venido a visitarte. Más allá de las palabras, estamos hablando, familia, de alguien que tenía una relación, una conexión con Dios. No estamos hablando de un encuentro extraordinario. Era algo ordinario, tanto que la primera respuesta de Balán fue, le preguntaré a Dios qué quiere que yo haga. ¿Estamos entendiendo el contexto? Balaam le respondió, son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de los moabitas. Los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra, los israelitas. Ven a maldecirlos por mí. Wow. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balán al escuchar esto, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque ellos, el pueblo de Israel, son un pueblo bendito. Y en el contexto te pido puedas tú enfocar tu atención en Balaam, un hombre que dependía de Dios
para encontrar dirección, un hombre que escuchaba a Dios para definir o decidir qué hacer. Cuando él expone el caso, él está recibiendo de Dios una respuesta clara, una orden de Dios. No irás con ello, punto. No vas a hacer lo que ellos te piden, punto. No vas a decir, no vas a hacer, no vas a actuar como alguien más te pide, vas a hacer lo que yo te diga. Y familia, ¿qué tan bueno eres para recibir las órdenes de Dios? Porque estoy convencido que en todo este tiempo has escuchado muchas cosas de Dios. Un Dios amoroso que quiere conectar contigo, que te dice y te recuerda que te ama, que dice que te ha dicho y te ha recordado el plan perfecto que tiene para ti. Pero también hemos escuchado las órdenes de Dios. Esas órdenes donde Él claramente nos expresa, nos muestra y nos dice qué hay que hacer. Y que lo que implica no solamente es entrega, sacrificio y amor, sino obediencia. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios. ¿Dónde no cuadra el comprender lo que Dios nos dice? En que muchos de nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios, a recibir una orden. Cuando Balaam escucha esto, dice que él va con los hombres que hospedó en la mañana y expresa, regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Él no expresa, familia, su deseo personal. Expresa lo que Dios le pide hacer. Váyanse de aquí porque no voy a ir y no voy a ir porque el Señor no quiere que lo haga. Dice la Escritura que los hombres regresan a Balac y expresan al rey, Balán no quiere venir con nosotros. Cuando Balac escucha esto de sus mensajeros, la escritura, los versículos nos van mostrando que él manda a otro grupo de personas con más influencia, con más poder, incluso con una propuesta mucho más llamativa. Ven, ayúdame y yo te recompensaré de gran manera. Fíjate lo que dice el 16 y 17. No permitas, este fue el mensaje de Balac, el nuevo mensaje de Balac a Balaam. No permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Tanto era su necesidad que el rey del pueblo moabita se somete a la decisión de un hombre que podría ayudarlo. Sin ser creyente, Balac está dependiendo de Balaam y del favor con el cual contaba para maldecir a un pueblo que era una amenaza para él. Dice, yo te recompensaré y con creces, ¿eh? Haré todo lo que tú me pidas. Ah, caray. ¿Quién es el rey entonces? Así de atractivo son las trampas, así de llamativas son las distracciones, así, así de fácil es una salida fácil. Te ruego que vengas y hagas lo que yo quiero. Maldice a este pueblo. Aquella noche, Dios se le apareció a Balaam nuevamente y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Y ya que no estamos leyendo todos los versículos, en el contexto te he de decir que en realidad la escritura no nos muestra una doble intención de parte de Dios. Pero Dios es Dios y conoce nuestro corazón. Cuando Él nos habla, cuando Él te habla, ¿por qué este mensaje esta noche, esta tarde para ti? Tal vez es que Dios quiere decirte, recordarte algo. No es que un pastor, que un ministro decida casualmente hablarle a alguien. Esta prédica tiene nombre y apellido. No. Lo que Dios quiere decirle es diferente a todos y cada uno. Lo que Dios está haciendo con Balán es una muestra muy grande para lo que tú y yo hoy podemos aprender. Después de que radicalmente le dice, no vas a ir con ellos, en esa segunda visita, no es que el Señor, que Dios haya cedido a lo atractivo de la invitación de Balac. No, él estaba viendo una oportunidad para hablarle a Balaam de la manera en la cual él lo necesitaba. Fíjate qué es lo que nos sigue mostrando la escritura.
Dice aquí, ve con ellos, pero no, pero solo harás lo que yo te ordene. Lo que Dios está haciendo con Balán es hablarle a Balán en su idioma, es hablarle en su lenguaje. Si tú quieres ir, aunque no nos dice la escritura que él realmente quería ir, ve. ¿Por qué es que Dios le está permitiendo a Balaam ir si en realidad le había ordenado que no? Algo él sabía, algo él conocía. Y así es Dios con nosotros. Él conoce nuestro corazón. Por algo le permite a Balaam, yo quiero que vayas. Pero hey, ojo, no solo ve con ellos, solo quiero decirte que harás lo que yo te ordene. Y punto. Wow. La escritura nos continúa enseñando de esta manera. Dice así. Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los oficiales de Moab. Y mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente. Dispuesto a no dejarlos pasar, Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Fíjate, después de la autorización, el Señor le permite a Balán ir con ellos. Balán hace lo que le tocaba, ensillar a su burra y partir el viaje. Dice la Escritura, que la ira de Dios se encendió. Familia, ¿por qué? Se encendió. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué Dios se airó? ¿Por qué Dios se molestó? Si Dios le estaba permitiendo, familia, que él fuera, ¿cuál fue la razón para que él se molestara? Esto puede generar muchas preguntas, muchas dudas, porque ¿qué es lo que Dios quiere entonces? Me permite vivir esta situación, pero ok, no quiere que yo falle. Entonces, ¿qué es lo que él me pide o qué es lo que yo tengo que aprender de lo que Dios quiere conmigo? Vamos, familia, mira lo que continúa diciendo. Dice aquí, cuando la burra vio al ángel del Señor airado, en medio del camino con la espada desenvainada, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balán, al ver la actitud de la burra, la golpeó para hacerla volver al camino, lo cual no es nada extraordinario. Una simple burra que va con él, va con ella montado y que la desobedece. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre las dos viñas, con cercos de piedra en ambos lados. ¿Y qué sucedió? Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, apretando el pie de Balán contra ella, perdón. Entonces, Balán volvió a reaccionar de la misma manera, la volvió a golpear. El ángel del Señor se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde ir, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando la burra vio al ángel del Señor, nuevamente, por tercera ocasión la burra lo ve, se echó al suelo con Balán encima. Entonces, se encendió tanto la ira de Balán que golpeó a la burra con un palo. Toda esta serie de acciones, sin duda, dejan muchas preguntas. ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a Balán? Le permite ir con ellos, pero le manda a un ángel con una espada para impedirles el paso. Hay algo curioso y creo que sí te diste cuenta. Balán no fue capaz de ver al ángel, pero sí la burra, una compañera fiel, un simple animal el cual montaba para sus viajes. Muchas veces, familia, cuando nosotros seguimos nuestros impulsos a pesar de haber escuchado a Dios, nos cegamos de cierta manera. No alcanzamos a ver lo que realmente Dios quiere decirnos o lo que quiere mostrarnos. Y algo está pasando con Balán. Él no nos revela su intención. No nos revela por qué Dios le dio la autorización, pero recuerda, Él conoce el corazón. Solo dice que ante su decisión de sí ir con ellos, mm, Dios se enojó y por una, dos y tres ocasiones intentó impedirle que llegara a su destino. Incluso enojado, airado, estaba a punto de acabar con él. La burra, que parecía el medio de transporte,
se convirtió en la mejor forma de cuidarlo y evitarle la muerte. Yo no sé, familia, pero a veces es muy difícil, al menos para mí, no sé si para ti, poder identificar las maneras en las cuales Dios nos cuida. Que si habla mi lenguaje y me permite muchas cosas donde sé que no van a terminar bien. Pero así como Dios me las permite, también pone las maneras de salir, de cuidarme y de protegerme. No hay necesidad de acabar mal, porque cuento con el favor de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quería con Balán y qué es lo que Dios quiere contigo cuando te permite algo así? Fíjate, pero el Señor hizo hablar a la burra. Estamos hablando de algo extraordinario, algo registrado en las Escrituras y nunca más repetido. El Señor hizo hablar al animal al cual montaba. Él hizo hablar a la burra. Y ésta le dijo a Balán, ¿qué crees que le hubiera dicho? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? La Escritura cita, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? No sé si estás entendiendo, pero esto es algo increíble. Imagínate la reacción de Balán. Tal vez sin entender lo que está sucediendo, su burra le está hablando. Pero había algo en el corazón, porque la escritura no nos narra una expresión de asombro. Balán le respondió con una respuesta sobria, sin identificar quién estaba permitiendo esto. Te has venido burlando de mí. Su corazón traía algo. Él se sintió abusado, jugado, burlado por la burra. Él no entendía, pues si Dios me dio el favor de venir, ¿por qué tú me lo impides? Él está revelando algo en su corazón. Tal vez existía una motivación en el interior que le estaba llamando mucho más allá de entender o identificar lo que Dios quería enseñarle. Si hubiera tenido una espada en la mano, yo mismo te hubiera matado de inmediato. La burra le contestó a Balán, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te había hecho algo así? No, respondió Balán. ¿Y qué está sucediendo? Primero, Dios hace hablar a un animal, a la burra. Dios puede hacer cualquier cosa para hablarte, utilizar hasta una burra para llamar tu atención. Incluso muchos de nosotros creo que tenemos una burra, con todo respeto. No me refiero a una persona, por supuesto, pero Dios utiliza lo que Él quiere utilizar para hablarte. ¿Y cuál fue el diálogo? La burra solo cuestiona el trato. Tú, un hombre que tienes el favor, que bendices, que tienes una conexión con Dios, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me tratas así? Ella estaba apelando al trato, a la reacción, a lo que había en el interior. Dios utiliza lo que Él quiere utilizar para hablar a tu interior, que hay en tu corazón. Obviamente, el corazón refleja lo que hay en su interior. Te has venido burlando de mí. No se sintió cuidado, no se sintió protegido, se sintió burlado. Y la burra, hablando en el nombre de Dios, lo cuestiona y lo pone con los pies en la tierra. Siempre he estado contigo, siempre has viajado conmigo. Nunca he actuado así. ¿Acaso no te has dado cuenta que hoy estoy actuando de forma diferente? Y si no te has dado cuenta, no te estás dando cuenta. Si no te habías dado cuenta, ¿acaso no ves que te estoy hablando? Qué increíble tener que llegar a ese punto para identificar o realmente escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero muchos a veces necesitamos eso. Balán responde, no, nunca me habías tratado así. Así que familia, si el Señor hizo hablar a la burra, es porque a ti y a mí, Dios nos habla de la manera que necesitamos. Y Balán necesitaba que su burra le hablara, porque no había entendido lo que Dios quería mostrarle. Sí ve con ellos, pero quiero asegurarme que tu corazón es puro, que la oferta no es más atractiva que mi voluntad, que el dinero que te ofrecen y las recompensas de poder no son lo que más te llama la atención, que la posición, que el lugar, que el privilegio no es lo que realmente te motiva a servirme, sino soy yo. Dios utiliza a la burra para hablarle a la manera que él lo necesitaba. ¿Para qué? Le habló así hasta que él entendiera lo que Dios quería decirle. Y familia, creo que Dios muchas veces es así con nosotros. Nos habla de las maneras que menos imaginas,
hasta que puedas entender o decidas entender lo que Dios quiere contigo. El Señor abrió los ojos de Balán y éste pudo ver en el camino al ángel del Señor empuñado la espalda. Hasta ese momento, hasta el momento que entendió lo que estaba sucediendo, pudo ver lo que Dios estaba haciendo. Entonces Balán se inclinó y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? ¡Wow! Un hombre que contaba con el favor del Señor, que podía tener una conexión con Él. No bastó con simplemente orar, no bastó con simplemente leer, no bastó con simplemente tener una relación. No, Él quería un corazón limpio. Y te he de decir, Balán, que tu camino es malvado, que en realidad hay algo en tu corazón que quiero limpiar, que hoy estoy haciendo todo esto, haciendo hablar una burra y enviándote un ángel con espada, dispuesto a no dejarte pasar, para que entiendas que tu camino, que tu interior, que tu corazón no es el más correcto delante de mí. Qué difícil cuando Dios nos habla así, familia, pero ese es nuestro Dios. Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto. Y ella, por supuesto, seguiría con vida. Balán le dijo al ángel del Señor, he pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Y, hey, no todo es tan malo. En la realidad estamos hablando de un hombre que fue utilizado de manera poderosa. Él contaba con ese favor y no te vayas al otro extremo. El hecho de que Dios a través de circunstancias te hable, te reprenda o te corrija, no quiere decir que es que Él te ve como el más malvado, como un caso perdido o como la peor persona. Nuestro Dios no es así. Cuando Balán entendió, se arrepintió y reconoció su pecado y entendió lo que Dios quería hacer con él, él respondió al ángel, si te parece bien, voy a regresar mi camino. Y creo que muchos de nosotros hemos escuchado de muchas maneras, familia, a un Dios tocando a la puerta y queriendo hablar, abrir, queriendo que tú le abras y que al abrirle, Él pueda entrar a tu hogar y pueda hablar contigo, que puedan hacer un acuerdo, que puedan llegar a un pacto, que puedan hacer las paces, que vuelvas a enamorarte de Él. Creo que Dios de muchas maneras te ha recordado que quiere rescatar tu vida, que Él puede sanar lo que no has sanado con tus propias fuerzas. Creo que Dios de muchas maneras ha querido que tú le experimentes, que sientas su favor, que puedas conectar con Él como un Balán o muchos hombres, de los cuales aprenderemos que Dios tuvo un encuentro con ellos. Familia, Dios, estoy seguro, ha hablado a tu manera. Arrepentirse, reconocer el error, es necesario y es muy poderoso. Vamos terminando nuestra clase. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero por favor, limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los oficiales de que Balac había enviado. Y aunque había una lección poderosa, a un Dios, que es Dios, tenía un propósito mayor, familia. Y esto es increíble. Te cuento un poco, pero primero te pregunto, de todo lo que Dios te ha hablado, ¿ya entendiste lo que hay que hacer? De todo lo que Dios te ha dicho en este último tiempo, ¿has reconocido, comprendido lo que Dios quiere de ti? Balán recibió la respuesta del ángel, no regreses, ve y haz lo que estás haciendo. Aunque tú no creas, yo soy Dios y yo tengo un plan para lo que te estoy permitiendo hacer. Y las escrituras nos muestran en el capítulo siguiente que Balán llegó al encuentro de Balac. Y aunque Balac en una, dos, tres, cuatro, cinco y más ocasiones intentó hacer que Balán maldijera, perdón,
al pueblo de Israel, Balán nunca hizo algo contrario a lo que Dios le pedía que hiciera. Y Balán entendió que lo que es bendito, porque Dios bendice. No es cuestión de hombres, es cuestión de lo que Dios hace. Y Balac, aunque se desesperó, aunque incluso corrió a Balán, él fue testigo del favor de Dios, el favor de Dios para un pueblo, que no se trataba de quién era el pueblo, se trataba de quién estaba con ese pueblo. Y ese era el Señor Todopoderoso. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere lograr con lo que Él permite. Pero familia, si algo tenemos que aprender, es que Dios no solo te habla, sino que tiene un propósito mayor. Y si Dios te ha dicho algo que te ha costado tomar, lo único que quiero decirte es que lo que hay que hacer, primero, es creer en aquel que hace cosas mayores de las que nosotros imaginamos. Fíjate lo que dice al final de esta historia en Números 24, versículo 9. Benditos sean los que te bendigan y malditos sean los que te maldigan. Y esto viene de una oración, de una proclamación de Balán hacia Dios en frente de Balac, reafirmando el favor del Señor para su pueblo. Son benditos los que desean y deciden ser de bendición. Y son malditos aquellos que siguen maldiciendo, aquellos que siguen obrando conforme a ellos quieren. Aquel que camina en bendición se convierte en bendición. ¿Por qué? Porque ha sido bendecido por el Dios Todopoderoso. Familia, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que decidir? Aquel que cuenta con el favor se convierte en una bendición para sí mismo, para su familia, para los suyos y para todos a su alrededor. Yo oro mucho, u oramos mucho, porque la iglesia es una bendición de Dios para todos los que nos rodean. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Familia, esa es la clase de esta noche, que nuestro Dios sea toda la gloria. Y solo para terminar, te tengo la ofrenda semanal. Nuestra ofrenda, que recuerda, se acumula la de 2 semanas y este domingo 17 nos veremos a las 10:30 para hacer comunidad, para hacer coinonía, para servirle a Dios y tener nuestra reunión de iglesia. Fíjate lo que dice Levítico 27, versículo 28. Nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, sean hombres, animales o campos, si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor. Todo cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor es cosa santísima. Cuando nosotros participamos de este proceso de consagración a Dios, nos hacemos parte de algo espiritualmente poderoso, algo que se trata de Dios, no de nosotros. Todo lo que Él nos da a manos llenas, los recursos, los dineros, le pertenecen a Él. Él los bendice, Él los multiplica. No permitas, familia, tomando mucho en cuenta lo que aprendimos hoy, que los recursos humanos se conviertan en una maldición para tu vida. Si Dios te bendice, se convierte entonces en una bendición para muchos, pero cuando tú lo arrebatas y crees que es tuyo, la bendición se convierte en maldición. Ten mucho cuidado con esto. La ofrenda es algo espiritual. La ofrenda es un tema con Dios, no es un tema de iglesia o de hombres. Esto es con Dios. Familia, por último, los anuncios los recibirás a través del canal de WhatsApp de nuestra región. Que a nuestro Dios sea toda la gloria. Terminamos con una última oración y nos despedimos. Por favor, cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, a usted venimos agradecidos por el amor y la gracia que nos muestra constantemente. Gracias Dios por las infinitas oportunidades que nos da. Gracias Dios por su iglesia, por cada hermano, cada hermana, cada corazón que pelea la buena batalla. Gracias Dios por cada charla, por cada ministerio, por cada Dios pelea espiritual que se enfrenta a Dios en su nombre. Dios, usted sabe lo que hemos vivido, sabe por lo que estamos pasando y rogamos a usted, Padre, que nos ayude en el momento, Dios, preciso a encontrar la respuesta en usted, a que no nos desviemos, a que no nos rindamos, a que no cedamos, Dios, a nuestra naturaleza y que siempre honremos su nombre. ¿Qué quiere decirnos? Creo que usted es muy claro para todos nosotros, aunque no es lo mismo, si viene del mismo y es de usted.
Gracias, Padre, por amarnos de esta manera. Le deseamos amar de la misma manera, correspondiéndole a través de nuestro servicio. Y en su nombre, Señor Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Familia, que tengas una bendecida noche. Descansa, te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto, próximo domingo 17, recordándote algo final. Recuerda que nuestro ayuno del Hasid Shalom se rompe y se termina después de nuestra reunión del próximo domingo. Terminaremos nuestra capacitación FLAN y será muy poderoso. Familia, tenemos una cita el próximo domingo. Ahí nos vemos. Muchas gracias.